el país aún estaba, digamos, en el gobierno militar y el pueblo ya se estaba manifestando, solicitando, digamos, unas elecciones presidenciales, que estábamos casi en pleno periodo o pre-plebiscito entre el sí y el no. Y los tres liceos que acabo de mencionar eran sumamente revolucionarios, teníamos tomado toda la Alameda, andábamos todos los días arrancando del guanaco, del zorrillo y tirando piedra, como todos los cabros chicos de la época. En esos años los centros de alumnos eran tremendamente potentes y movilizaban, incluso tenían contactos con los centros de alumnos de las distintas universidades emblemáticas de esa época, y hacíamos protesta en conjunto. Entonces, era gratis para los del curso, pero los que venían de otros cursos a cortarse el pelo, para ellos no era gratis, ¿verdad? Había un ritual. Entonces, ir a regiones era abandonar a mi familia, yo siempre fui muy apegado al seno. Entonces, muchos en el camino, en estos 30 o 25 años, fueron quedando en el camino de manera obligada y otros de manera voluntaria. Y después terminé mi carrera futbolística de joven, cuasi adolescente, en Colombia, una oportunidad, y yo en meses, o sea, en un año calendario llegué a ser una de tercera división. A poquito fue la gente ya empezó a dejar de lado esa odiosidad o esos rencores, bien o mal entendidos a veces, hacia la Fuerza Armada. Salíamos franco, tú no pasabas desapercibido en la calle, para nada. Yo llegaba al barrio vestiendo uniforme y todos mis amigos, amigas, vecinos, chiquillas, todos te veían llegar, y la verdad que era para todos como un orgullo de el vecino, el amigo, con el que me crié toda mi vida. Ahora lo veo vistiendo uniforme. Un militar tiene anécdotas e historias como para escribir un libro, ¿eh? Y decíamos, ¿cuándo nos va a tocar un día ir a un colegio escrutador de mujeres? Porque nosotros, si bien eso estamos custodiando el colegio, pero también queríamos, y nada que ver, que fuera la peor experiencia de grupo. A veces sentí que nadie me escuchaba y que hacer las cosas solo realmente no valía la pena. Que mis ideas no eran suficientes. Pero sin embargo, nunca me rendí. Empecé este canal solo con una idea, pero siempre con las ganas de ayudar a los demás. Con las ganas de mostrarle a los demás que los sueños se cumplen si realmente se cree de verdad. En este momento lo estoy haciendo, historia tras historia, capítulo tras capítulo, invitado tras invitado. Así que espero de todo corazón que este capítulo lo disfruten tanto como lo he disfrutado yo. Y los dejo cordialmente invitados a suscribirte, dejar tu comentario y por supuesto un tremendo like. Que disfrutes esta increíble historia. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo en el horario que estén viendo este video. Antes de presentar al invitado, me toca presentar a una persona que de verdad para mí es muy especial. Esta persona está ligada al ámbito de la logística, fue mi profesor cuando yo comencé mi carrera, donde tuvimos harta participación, mucha afinidad, y bueno, él hoy día quiso participar de esta experiencia. También le gusta este tema de las redes sociales y todo ese asunto, pero además de eso, este sería como su debut en cuanto a lo que es de forma oficial, entre comillas, en YouTube, ¿ya? Se encuentra en este minuto sacando un posgrado para seguir especializándose en la logística, ya que lleva una amplia experiencia en el rubro de la logística, perdón. Y bueno, les presento a señor aquí JC. Bravo. Muchas gracias, JL. Bueno, quiero partir también dando las gracias por este espacio, por la oportunidad de participar con ustedes. Y hoy es un evento importantísimo. Antes de presentar a la persona que nos convoca hoy día, quiero dar las gracias por la oportunidad al equipo JL y el equipo que tienes tú detrás, esta tremenda producción. Y esto, la verdad, es que cumple parte de mis sueños que yo he querido tener en estos últimos tiempos, a propósito de acercarme a las redes. Hoy estamos frente a un gran evento, estamos entrevistando a una gran persona, a un hermano, a un carrete de vida, ¿ok? Comenzamos hace, no sé, varios años atrás en la gran Fuerza Aérea. Ahí compartimos años en la escuela y nos iniciamos en nuestras especialidades. Pero también la vida nos fue distanciando un poco, tomamos caminos distintos
yo por el lado de la logística y la docencia, y mi gran amigo, hermano, por el lado de, después de la Fuerza Aérea, del mundo del arbitraje. Y hoy día un exitoso gerente de su gran empresa que la vamos a mostrar enseguida. Dejo con ustedes a mi queridísimo Claudio Fuenzalida. Hola, ¿cómo están? Un agrado saludarlos, felicitar al tremendo equipo. Estoy tremendamente asombrado de la calidad humana y tecnológica que nos vemos enfrentados el día de hoy. Me siento halagado, muy honrado. Agradezco las palabras de ambos. Los felicito, de verdad los felicito, porque es un tremendo montaje que la gente desconoce. Y estos espacios nos permiten ir conociéndonos, abrir un poco el mundo de lo laboral que hay detrás de cada persona. Y de verdad que les agradezco esta entrevista. Bueno, primero que todo, yo también quiero darle las gracias a Una por aceptar estar aquí con nosotros, JC por interesarse también en el proyecto en el que estamos trabajando, y bueno, para mí de verdad que es tremendamente importante el poder realizar esto con una persona de tal categoría. Así que de mi parte y de parte de todo el equipo, muchísimas gracias también por recibirnos aquí. Gracias a ustedes. Bueno, la idea, Claudio, es hacer un recorrido, ¿cierto?, en tu trayectoria. Vamos a partir desde los inicios, ¿cierto?, pasando por varias etapas de tu carrera, algunas anécdotas, por supuesto. Y quiero comenzar diciendo un poco, si retrocediéramos el tiempo, sabemos que tú estuviste en el glorioso Liceo de Aplicaciones. Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia, cómo fue, y desde ahí a un paso para esa alma mater que te abrazó, que fue la Fuerza Aérea. Bueno, la verdad que inicié mis estudios secundarios, como tú bien dices, en el Liceo de Aplicación, un liceo que hasta el día de hoy mantiene un tremendo prestigio y hasta el día de hoy mantiene su excelencia académica. En esos años habían 3 colegios o liceos altamente emblemáticos, que era el Instituto Nacional, el Liceo de Aplicación y el José Victorino Lastarrias. Yo, saliendo de mi educación básica, postulé al José Victorino Lastarrias y al Liceo de Aplicación y quedé en ambos, y obviamente yo me incliné por el Liceo de Aplicación. Entré a primero medio, y hice los 4 años, donde me tocó incluso participar estábamos casi en pleno periodo o pre-plebiscito entre el sí y el no. Y la verdad que los 3 liceos que acabo de mencionar eran sumamente revolucionarios. Teníamos tomado toda la Alameda, andábamos todos los días arrancando del guanaco, del zorrillo y tirando piedra, como todos los cabros chicos de la época. Así que fue una etapa que a mí me sirvió bastante. Es bonito estudiar en un colegio donde todo el mundo dice: ¿estudiaste en el Liceo de Aplicación? Sí, estudié en el Liceo de Aplicación con mucha honra. Y la verdad que eso también yo creo que fue reforzando los cimientos de una vida ya pensando en los estudios ya superiores. Bueno, me gustaría un poco que ahondáramos un poquito en eso de las protestas y esas cosas. Cuéntenos un poco cómo fue su experiencia, porque era plena adolescencia, me imagino yo. Sí, pues plena adolescencia. La verdad que el país estaba en una tremenda incertidumbre. El país aún estaba, digamos, en el gobierno militar. Y el pueblo ya se estaba manifestando, solicitando, digamos, unas elecciones presidenciales, que se terminara, entre comillas, la dictadura. Y fue una época difícil porque estuvimos todos los colegios que estábamos al menos en la capital, asentados en la capital, específicamente Santiago Centro, todos en paro nacional. Y la verdad que estuvimos 3-4 meses sin estudios, y era todos los días estar haciendo protestas, manifestando, arrancando de carabineros, y entre eso el peluceo típico de la edad, y no nos dejábamos llevar por la masa en realidad. En esos años los centros de alumnos eran tremendamente potentes y movilizaban, incluso tenían contactos con los centros de alumnos de las distintas universidades emblemáticas de esa época, y hacíamos protestas en conjunto. Entonces era algo no menor,
y así creo que ha sido una de las pocas veces que vi que estos 3 colegios que acabo de mencionar, el Instituto Nacional, el Liceo de Aplicación y el Las Terres, que siempre fuimos rivales, toda la vida fuimos rivales. Es como en el fútbol, Colo-Colo con la U Católica y sucesivamente, algo así, una rivalidad tremenda había por quién era el mejor colegio de la época. Pero en ese momento, y por lo que se vivía en el país, estos 3 colegios emblemáticos se unieron en son de una sola finalidad, que era manifestarse, digamos, el descontento que había en ese momento con el gobierno militar. Entiendo. ¿Y cuándo es que crece o nace ese interés, digamos, por lo que son las Fuerzas Armadas? La verdad que yo a todo el mundo le digo que yo no entré a la Fuerza Armada deseándolo, ni era mi vocación. En esos años solamente, no existían las universidades privadas, solamente existían las universidades estatales. Se rendía la prueba de aptitud académica, ¿te acuerdas? Sí, tal cual. Bueno, yo salí de cuarto medio y era un tiro al aire en realidad. No me preparé para nada. Y ese año yo di la prueba de aptitud académica y me fue horrible. Al año siguiente, yo egresé en el año 87, el año 88 me lo tomé sabático y empecé a estudiar en un preuniversitario, porque mi intención era entrar a estudiar ingeniería en sonido al Conservatorio de la Universidad de Chile. Wow. Ese era mi sueño. Doy la prueba de aptitud académica y de paso, mis padres me inculcaron o me incentivaron a que también postulara a la Fuerza Aérea, a la escuela de suboficiales de la Fuerza Aérea. ¿Por qué a la de suboficiales? Porque mis padres, yo creo que hasta el día de hoy, cargan con una tremenda culpabilidad, porque en la época estaban pasando por la crisis financiera, creo yo, más grande que yo los pude observar. Y en esos años no tenían ellos dinero como para costearme mis estudios. La realidad de muchos hoy día. Y la realidad de muchos, así es. Y hoy en día, sí o sí, para esas personas se le abrió una tremenda ventana, que es la gratuidad, pero en esos años no existía. Y entrar a una de las ramas de las Fuerzas Armadas, específicamente a la escuela de suboficiales, era totalmente gratuito porque éramos becados por el Estado. No así los que entraban a estudiar la carrera de oficial. ¿Por qué? Porque obviamente los oficiales, la escuela de aviación en este caso, era pagada. Era incluso más cara que una carrera universitaria. ¿Y hoy día cómo es ese asunto? Porque sigue, como no, que era. hasta el día de hoy sigue todo tal cual, pero incluso las Fuerzas Armadas hoy en día, todas las escuelas matrices de oficiales han abierto la mentalidad. Digamos, ya no estamos en una época del golpe militar, entonces hoy en día incluso ciertas ramas de las Fuerzas Armadas se está considerando como un establecimiento educacional más dentro del tremendo abanico de educación que hay en el país. Y las escuelas matrices, sobre todo las de oficiales, incluso uno puede postular a la gratuidad incluso con ellas. Perfecto. Pero volviendo a la pregunta propiamente tal, yo postulé a la Fuerza Aérea y postulé a la universidad. Y ese año quedé en ambas. Quedé en la universidad, no es que quedé, el puntaje me daba como para postular. Claro. Y ese año tuve la mala suerte que la carrera de Ingeniería en Sonido se cerró en el Conservatorio de la Universidad de Chile. Y la única universidad que la estaba impartiendo era la Universidad Austral en Valdivia, donde en esos años grandes músicos como Aparato Raro, Aterrizaje Forzoso, Sinergia, un montón de valija diplomática, me acuerdo, de los años 80, todos ellos eran egresados de la Universidad de Valdivia. Pero las condiciones económicas de mi familia no les permitía costearme la carrera, ni menos pagarme una pensión y yo irme a vivir a Valdivia. Y no me quedó otra opción de que entrar a una de las ramas de las Fuerzas Armadas, no porque me gustara, sino porque era la única opción que teníamos en la época de poder estudiar. ¿Viste? Considerando la situación económica que afectaba a la familia. Creo que todos los que entramos a las Fuerzas Armadas, no amándolo, no deseándolo, o no habiendo una vocación, iban derecho a fracaso. Y eso se pudo observar en los primeros 3-4 días que estuvimos, donde entramos, me acuerdo, no sé, pues 400 y tantos alumnos, y a la semana ya íbamos en 350. ¿Y eso por qué se daba? Porque entraban por probar, por innovar, pero la carrera militar es sumamente difícil, sobre todo una carrera muy de mente. Y yo confieso que yo me enamoré de la carrera militar estando adentro. Yo me enamoré de la carrera militar por un tema circunstancial.
Pero no es que yo haya entrado con ese afán, ese deseo, pero tremendo, como muchos que sí lo hicieron, y que era la única opción, sí o sí, era entrar a la Fuerza Aérea. No era mi prioridad. Y entré por un tema de rebote, ¿viste? Considerando la situación económica que estaba pasando a mi familia. Y eso fue el motivo que me mantuvo casi 35 años en la institución. Perfecto. Impecable. Oye, Claudio, tú decías muy bien que a veces uno ingresa a carreras, ¿cierto? Escuelas matrices, como nos tocó a nosotros, sin una verdadera vocación, sino que más bien por una opción, ¿cierto? En las circunstancias de la vida. Porque por mi lado fue similar. Sin embargo, así como los doctores, los bomberos, ¿cierto? Distintas especialidades, la vocación se va generando adentro. Uno va amando el uniforme, ¿cierto? Los aviones y todo eso. Dicho esto, te hago la pregunta, ¿en algún minuto tú soñaste en ser piloto, ya sea de niño o estando vistiendo el uniforme? No, la verdad que cuando era muy pequeño siempre quise ser carabinero. Y yo creo que muchos soñamos con ser carabinero, ¿no? Y yo siempre quise algún día voy a andar en esas motos maravillosas que andaban los carabineros de la época, pero nunca se me pasó por la mente ser un aviador. Nunca estuvo en mis planes, nunca. ¿Y por qué al final opté por ingresar a la Fuerza Aérea? Porque si bien es cierto, a mí me tocó palpar muy de cerca toda la previa a lo que fue el sí y el no, y todas esas protestas de la parte estudiantil, sentí desde esa visión de que la Fuerza Aérea era una de las ramas de la Fuerza Armada que estaba entre comillas menos cuestionada. ¿Ah? Porque en esos años todo, no sé, ese rencor, ese odio de mucha gente, y era odio, ¿ah? Y hasta el día de hoy, era más hacia carabineros y hacia ejército. Uh-huh. Y en menor grado estaba la Armada y la Fuerza Aérea. Entonces, y tenía un vecino en esos años que él era de la Fuerza Aérea y yo veía de que nadie, cuando él llegaba a su casa vistiendo uniforme, nadie le gritaba cosas en la calle, cosas que yo presencié al contrario. Yo siendo un cabro chico, veía como un estudiante de la escuela militar o de la escuela judicial y salía franco y la gente le gritaba pelotudeces en las calles. Entonces por eso al final, dentro de todo, dije ya voy a entrar a la Fuerza Aérea porque es la que está menos cuestionada por la ciudadanía, la que tiene menos, podríamos decir, la que tiene menos manchas, digamos, en la historia de este país. Y a Dios gracias se dieron las cosas y entré en el año 1989. Hicimos el año 89, el año 90 y egresamos el 1 de enero del año 1991. Buenísimo. Oiga, ¿y alguna... ¿Usted cuánto, primero que todo, cuánto fue su trayectoria en las Fuerzas Armadas? Años, total de años. De manera directa fueron 30 años y de manera indirecta 5 años. En total 35 años. Wow. ¿Por qué digo directo? Porque yo vestí uniforme hasta los 30 años y me acogí a retiro, me pensioné. Yo siempre aclaro a todos, yo no me jubilé, yo me pensioné. La vida te jubila, ¿eh? El trabajo te pensiona. Y después que estaba pensionado, seguí trabajando en una organización que le prestaba servicio a una parte de la Fuerza Aérea. Pero ahí ya, ¿por qué digo indirecto? Porque yo trabajaba por una empresa externa y obviamente en calidad de personal honorario. ¿A qué se refería? O sea, ¿de qué se trataba ese servicio? A ver, lo que pasa es que las esposas de los generales de la Fuerza Aérea tienen una fundación que se llama la Fundación de Señoras de Oficiales, entre paréntesis, Colabora. Y el directorio está compuesto por puras esposas de generales de aviación o generales de brigada aérea. Y ellas hacen un montón de causas sociales que van en beneficio también en directo a los hijos del personal de la Fuerza Aérea. Como por ejemplo jardines infantiles, salas cunas. También tenían las Damas de Azul, que era como la Cruz Roja, una cosa así, que era una agrupación de damas que iba al hospital de la Fuerza Aérea a visitar a todos los enfermos para saber cómo estaban, a subirle el ánimo, a hacerles, entre comillas, el día de hospitalización un poquito más grato. Estilo Patch Adams. Una cosa así.
¿Y su función ahí cuál era precisamente? Yo era encargado del área recursos humanos de la Fundación Colabora. Perfecto. Que fue lo que estudié, digamos, en mi carrera profesional. Buenísimo. Oye, las escuelas, tú partiste contando un poco la historia, ¿cierto? Cómo eran las escuelas matrices en ese entonces, ¿cierto? Haciendo un poco la distinción respecto del resto del país, cómo era el sentir en eso. Sin embargo, ha ido evolucionando y hoy día las escuelas están con una especie de mente más abierta, ¿cierto? Y respecto de eso, ¿qué opinas tú sobre el ingreso a las escuelas matrices de las mujeres? Difícil pregunta. Yo no me considero una persona machista, para nada. Pero sí siento que fue un paso difícil de las instituciones armadas el ingreso de las damas. ¿Por qué? Porque es una profesión, hablemos de una profesión o una carrera que por siglos fue ejercida por varones y que de repente ingresaran mujeres, la verdad que vino a cambiar toda una metodología no solamente estructural de las Fuerzas Armadas, sino que también en el área docente. Siento que fue estrictamente necesario. Creo que las damas le han dado un aire distinto a las Fuerzas Armadas. Le han dado un nivel de equidad, un nivel de igualdad en la vida laboral, que es lo que la mujer siempre ha exigido. Desde los inicios de la mujer siempre ha exigido que sus empleadores la miren y la consideren en igualdad de condiciones que un varón. Costó porque la verdad que las Fuerzas Armadas, sobre todo en la parte estructural, no estaban hechas ni preparadas para recibir a las damas. Pero esto ya partió, ha dado extraordinarios resultados y siento que hoy en día la mujer llegó para quedarse y en buena hora. Yo por mi parte lo apoyo y fui feliz en mi periodo activo de compartir con colegas uniformadas. No, brutal, y de hecho ese tema de las mujeres, como dice aquí JC, se ha venido metiendo, pero con todo, en todo ámbito, en toda rama, en todo tipo de trabajo y todo. Así que yo creo que, como dice usted, llegó para quedarse, ¿cierto? Así es. Ahora, a mí me gustaría saber un poco, volviendo a lo que estábamos hablando hace un minuto, ¿alguna experiencia que le haya marcado a usted en la Fuerza Aérea, en la FACH? La verdad que sí, hay más que experiencia, hay muchas anécdotas. Un militar tiene anécdotas e historias como para escribir un libro, ¿eh? Como para escribir un libro. Pero, por ejemplo, una de las cosas importantes que me tocó vivir fue cada vez que nos tocaba acuartelarnos para ir a cumplir con nuestro deber militar en los colegios cuando se llamaba algún tipo de elección presidencial, municipal, senador y diputado. Cuando todos vamos a votar, siempre los colegios están custodiados o resguardados por militares. Claro. Y la verdad que, siendo bien sincero, a mí, en mi primera etapa de militar, siempre me tocó participar en estas custodias de los colegios normales y escrutadores. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Muy aburrida? No, al contrario. ¿No? ¿Sí? Súper adrenalínicas. Súper adrenalínicas. Sobre todo el día de la elección misma. Porque la verdad que tú te ves enfrentado a un tránsito, es ingresar y salir una cantidad tremenda de personas. Hoy en día tú votas mixto. Tú vas a un colegio a votar y votan en ese colegio hombres y mujeres. Pero hubo una época que solamente el colegio estaba para escrutar para damas y otros colegios para varones. Y fue súper gracioso porque a mí siempre me tocó ir a custodiar colegios para hombres. Y con muchas anécdotas también. Y decíamos, ¿cuándo nos va a tocar un día ir a un colegio escrutador de mujeres? ¿Ah? Porque nosotros, si bien nosotros estábamos custodiando el colegio, pero también queríamos vitrinear, recrear la vista. Recrear la vista. Y me van a creer que fue la peor experiencia que me tocó en mi vida. A ver.
Eche. A ver, ¿por qué? Porque en esa época todavía, digamos, este tema de los derechos humanos, cosas así, no existía. ¿Ah? Si bien es cierto, ya el régimen militar había terminado y volvió la democracia, pero todavía quedaba en el ambiente de que el militar era un militar y el carabinero era un carabinero y se le respetaba, pero por sobre todas las cosas. Entonces, en esa época, por ejemplo, se armaban conflictos dentro del colegio, ¿ah? Sobre todo en el conteo de votos. Porque el comunista, el socialista, el republicano, todos esos partidos estaban todos contando los votos y se ponían a pelear entre ellos y a veces llegaban casi a la gresca, un conato ahí. Y yo me remonto a mi época y en ese tiempo lo solucionábamos, andábamos con un bastón, un palo batí y se terminó el show. Se terminó el show. Y era un respeto tremendo. El solo hecho que tú ya tomaras ahí el palo y lo levantaras ahí un poquito, se terminó la discusión y volvíamos toda la paz. Pero ¿cómo llevabas eso cuando te tocaba en un colegio de mujeres? Wow, difícil. Sí, no puedo responder difícil. Eso. Y, se me ocurre cómo. Y te digo, a mí me tocó presenciar una pelea entre dos damas que a lo mejor de damas no tenían nada porque se dijeron de todo, se rajuñaron, pero se patearon en el suelo y toda la gente me decía, haga algo, solucione eso. Pero si hubiera sido hombre, un palo y párense y se terminó. Pero ¿cómo tú reaccionabas con mujeres? Y la verdad que es una situación súper. Yo me choqué, me fui a negro y la verdad que tuve que llamar por radio a Carabineros y al jefe local y Carabineros optó por ellos. Ellos se ven involucrados en esa situación a diario, nosotros no. Entonces llegó Carabinero y coincidentemente, a Dios gracias, llegó un carabinero hombre y un carabinero mujer y entre ellos separaron la trifulca, pero yo no fui capaz de reaccionar ante una situación que hubiese sido súper fácil disolverla con varones. Con varones, justo. Sí, fue súper incómodo. Perdón mi ignorancia, quizá a lo mejor esto es cultura general, no sé, pero ¿por qué son militares los que resguardan y no carabineros en tema de las votaciones? Yo creo que es por un tema de contingencia. Quiero pensar, porque a lo mejor también estoy cayendo en una tremenda ignorancia, pero yo creo que no hay una cantidad. Yo lo veo de la siguiente manera. Por ejemplo, tiene sentido. De la reja para afuera, carabineros son los que mandan. De hecho, carabineros, tú sabes que no puede entrar a tu casa sin tu permiso. Claro. Y el colegio es un establecimiento educacional que para poder ingresar necesitan una autorización. Tienen que tener ciertas autorizaciones. Claro. Por eso le entregan el poder a la custodia de las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas a la vez solamente tiene jurisdicción dentro. Por ejemplo, si un tipo de la reja para afuera está increpando a un militar que está dentro custodiando, lo hostiga, lo insulta, lo agrede, tú no puedes hacer nada si estás adentro no puedes hacer nada a una persona que está de la reja para adentro. Pero si ese señor lo estuviera haciendo desde la reja hacia adentro del colegio, tú tienes todas las atribuciones que te entrega la ley. Bueno, de hecho, por lo mismo es que también el colegio está resguardado afuera con carabineros. Afuera, carabineros, claro. Adentro, militares. Son observaciones que uno como votante no lo sabe, no... Claro, uno los ve que están ahí nomás, pero la función propiamente tal uno no la maneja. Claro, y la dotación de las Fuerzas Armadas multiplica quizás a la dotación de carabineros. Claro. Oye, Claudio, hemos visto hasta ahora gran parte del desarrollo de tu carrera, de historia personal, ¿cierto? Desde alumno, ¿cierto? Como uniformado. Pero cuéntanos algo sabroso, alguna anécdota que yo por ahí, más que me haya enterado, me hayan contado, la viví, te la tengo que decir. En ese tiempo era muy estructurado, ¿cierto? Mantener la disciplina, pero también el uniforme. Y dentro de esto está el corte de pelo reglamentario. ¿Cómo lo hacían en la escuela para mantenerse siempre con ese mismo corte durante todo el periodo? Porque habían revistas, ¿cierto? De uñas, ¿cierto? De cortes de pelo, en fin. Cuéntanos un poquito cómo se desarrollaba eso. Sí, soy yo de nuevo. Créeme que si llegaste hasta este punto es simplemente porque la historia te está encantando o porque eres mi familia. Pero si quieres ser parte de esta increíble familia, recuerda suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. Este proyecto está hecho con mucho cariño y mucha pasión, por lo que tu suscripción me ayudaría bastante.
Muchas gracias. Sigamos disfrutando. Bueno, la verdad que es muy anecdótico porque cada institución armada tiene una peluquería dentro, ¿ya? Y esa peluquería obviamente está para atender a todos los alumnos. Pero una peluquería para 300 o 500 alumnos, la verdad que no da bastos. Y cuando tú salías franco, eran pocas las peluquerías que hacían corte militar. ¿Ah? Tenías que andar golpeando las puertas de todas las peluquerías del barrio. Señorita, señor, ¿usted hace corte militar? No, chuta, y me tenía que ir a otra. Y la verdad que a nosotros nos tocó una época muy divertida, porque teníamos un compañero de curso, ¿ah? Que él, de manera innata y didáctica, aprendió a hacer corte militar. Y no teníamos en esos años las famosas máquinas eléctricas. Y teníamos de esas máquinas que como las que tú cortáis pasto. La misma función, pero mecánica. Ya. Entonces, los que éramos compañeros de él, de la sala, pues estábamos happy porque nunca teníamos problema de pelo, porque le decíamos, oye, Juanito, pucha, córtame el pelo, ya. Corte gratis al instante. Claro, el corte gratis al instante. No creo que es gratis. No, pero es que los que estaban ahí... No, sí, el tema era que era gratis para los del curso, sí. Pero los que venían de otros cursos a cortarse el pelo... Yo sabía que no era gratis. Tenían que... No era, para ellos no era gratis. No era gratis. Había un ritual. Había un ritual y ese ritual era una tortura casi india. Que la verdad que muchos, créeme que... la pensaban 10 veces antes de ir a golpear la puerta y pedir que le cortaran el pelo, porque la tortura era bastante entretenida, y bueno, y tú, Juan Carlos, tú tienes esa experiencia, si tú... Bueno, pero tenía sí, pues si tú ibas a cortarte el pelo día por medio, porque te quedaba gustando la tortura, golpear, En mi favor tengo que decir dos cosas. Primero, efectivamente afuera no habían peluquerías especialistas en un corte como este, de escuela. Y yo no tenía cerca de mi barrio una peluquería como esta, por lo tanto era cliente frecuente, sí lo tengo que decir, y al menos una vez a la semana para allá, a esta conquista sangrienta que lo tenía que pagar. Una conquista, sí. Una tortura locaupolicana, más o menos, sí. Para los entendidos. Salí con un corte de pelo y con una lágrima para ir a entonces por eso es el chaleco rosado. Y por eso juega pádel hoy día. Y el pádel mando, ya nada, acabaste hasta ahí, estamos bien. Oye, a propósito de estas historias y anécdotas, también se cuenta, porque quedó escrito en los libros, cuenta la leyenda, de que teníamos un compañero en ese entonces que estábamos toda la semana, piensa tú que estábamos en un sistema interno, ¿ya? Y cuando llegaba el fin de semana, nosotros esperábamos que llegara ese fin de semana, entonces teníamos un día y medio más o menos para estar libres, y lo único que queríamos era una fiesta. Y teníamos un compañero, ¿ya? Que él siempre decía, cabro, hay fiesta en mi casa. ¿Quién era esa? Claudio Poncelia. Cuéntanos un poquito cómo era eso, ¿eh? Todos te preguntamos, Claudio, ¿hay fiesta? Y Claudio se pronunciaba. Pero me emociona hablar de eso porque la verdad que yo tengo mi mamita, que en paz descanse, mi padre está en vida, pero ambos, créeme que tuve unos padres a toda raja. Y que su hijo se le fuera a la vida militar, donde tuvimos que hacer una vida de internado. Tuvimos más de 40 días internados en la campaña básica y después seguíamos internados de lunes a viernes y los salíamos 2 días, sábado y domingo. Entonces, yo llegaba a Franco. Franco se llama cuando tú sales del internado, sí. Y sales con tu uniforme a visitar a tu familia. Las mejores comidas, las mejores salidas, las mejores once, los mejores desayunos se comían en mi casa en la época, los sábados y domingos, cuando yo salía a Franco. ¿Por qué? Porque la familia era una manera de demostrar cuánto me extrañaban en la época, haciéndome, no sé, los platos que yo más quería, el postre que más me gustaba. Mi mamá se empeñaba en que esos 2 días fueran de pura felicidad para mí. El regaloneo de la mamá. Eran unos papás a toda raja, como les digo, y la verdad que si yo llegaba...
Y en ese tiempo existían los teléfonos donde tú echabas la monedita, po, y marcabas con el disco. Entonces yo llamaba un día jueves a mi mamá, por teléfono: mamá, ¿sabes qué? Puta, estaba una semana encerrado, me prestáis la casa a hacer una fiesta el sábado. Y día atrás tuyo, a ver qué decía. Y mi mamá me decía, Todos los compañeros. me decía, pero negrito, pero si hiciste una fiesta la semana pasada. Le dije, pero mamá, ¿pero qué tiene? Puta, que a mí me van a terminar echando los pacos acá, me decían, los vecinos ya no me quieren ni ver. Y me decía, ya, dile que buena tu amigo. Y se escucha, ¡eh! Fiesta. Pero te digo, una cantidad de fiestas. Y mi curso, éramos tantos que imagínate que nosotros éramos el primer año y el segundo año M. Imagínate, todos los A, B, C, D, Sí. M. Entonces, a mi casa la bautizaron como la Disco M. La Disco M, porque todos los fines de semana, carrete en mi casa. Y a Dios gracias, entre comillas, mis padres gozan de una casa bastante grande. Y mis compañeros de curso de la época, entre ellos mi gran amigo aquí, Juan Carlos, se quedaban unos durmiendo en el pasto, unos durmiendo, al otro día amanecían llenos de hormigas ahí debajo de un árbol, otros adentro del auto, no, pero si a dónde, repartidos por todos lados en la casa. A sacar así leche y bueno, iba a abrir el refrigerador y uno estaba congelado, pero la verdad que eso yo se lo agradezco a mis padres porque me entregaron una época. Y fíjate que gracias a ellos, mis compañeros de promoción, a ellos, a mi padre y a mi madre, todos lo recuerdan con un tremendo cariño, porque fueron grandes anfitriones. Y prueba de ello es que cuando mi mamita falleció, fueron muchos compañeros de la Fuerza Aérea a despedirla. Y la verdad que son cosas que uno nunca olvida. Totalmente es complicado ese tema. Así que hay fiesta en mi casa este fin de semana, chicos. Otra vez, así partimos. Yo llego. No, de verdad, sí es verdad. Pero ahora van a mi casa, a la casa de mis papás. Pero sí, lo pasamos bien. Muchas fiestas hicimos. Bonita época. Y soy testigo fiel de eso porque íbamos... y hay otra cosa que no mencionaste, Claudio. Que en la escuela tenemos muchos cursos que vienen de regiones. Sí. Y muchos tenían... Si bien es cierto, tenían familiares aquí en Santiago, donde se quedaban, pero no era una relación muy cercana, sino que porque tenían a alguien que estaba acá. Po. Entonces muchos aprovecharon esta oportunidad y estaban en una fiesta y se quedaban ahí contigo en la casa de demás. Yo me quedé montones de veces en estas fiestas, que por lo demás tú después generaste esta unión a los años después, lograste juntar a nuestro curso, no a toda la promoción, pero al curso nuestro, al curso de nuestra generación que egresamos, y somos hoy día 2 cursos los que estamos, los administrativos, ¿verdad? Sí, los del área de recursos humanos y los del área de abastecimiento. Cuando recién empezaron a aparecer los WhatsApp o los correos electrónicicos, la Fuerza Aérea, cuando tú egresas, te destinan desde Arica a Punta Arenas. Yo me quedé destinado en Santiago, Juan Carlos, su primera destinación fue Antofagasta, ¿no? Antofagasta, y así sucesivamente. ¿Eso es aleatorio, al azar? Claro. ¿Te toca nomás? Claro, te toca nomás. A donde te mandó la institución, tú ahí tenés que, a su orden, y partir nomás para allá. La verdad que en esos años a mí no me hacía mucha gracia irme, porque siempre fui mamón, pues. Entonces irme a regiones era abandonar a mi familia. Yo siempre fui muy apegado al seno. Entonces, pero otros que eran más independientes, Juan Carlos era más independiente, entonces no le afectaba tanto. Pero a Dios gracias yo quedé destinado a Santiago. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Que muchos en el camino, en estos 30 o 25 años, fueron quedando en el camino de manera obligada y otros de manera voluntaria. Por ejemplo, Juan Carlos, él renunció a la Fuerza Aérea. Él renunció porque vio que en la vida civil se le abrían un abanico de oportunidades quizás profesionales y, por qué no decirlo, hasta económicas, mejor que estando en la institución. Y él solo dijo: Fuerza Aérea, muchas gracias por todo lo que me han entregado, pero yo me voy. Y como él, muchos. Listo. Entonces, llegó un momento en que empezamos a perder comunicación entre nosotros. Y de repente dije: no, juntémonos, tenemos que volver a conmemorar esos años mozos de cabros chicos, de pendejos, porque ya estábamos viejos, hediondo y peludos ya.
Y la verdad que empecé a hacer una red de contactos, llámese correo, llamados telefónicos, WhatsApp, y empecé a ubicarlos a todos. Uno ya... Tremenda tarea y labor que te Sí, diste. Sí. Y logré juntar a más de 40 compañeros de promoción. ¿Y adivinen dónde? En la casa de mis papás. ¿Ah? Hicimos una cena, pero lo pasamos genial, nos cagamos de la risa el otro día, donde me tocaba me dolía porque tanto reírme, pero lo pasamos genial. Y la verdad que volver a reencontrarnos a esta edad fue emocionante. Fue muy bonito. Yo perdí de ver a Juan Carlos, no sé, por 20 años. Más de 20 años, Más un de 20 reencuentro años. en donde estar en años, ¿cierto? En la escuela, en un sistema interno, todas las caras, desde las 6 y tanto de la mañana hasta las 10 de la noche, constantemente todo el día, en un periodo de instrucción, ¿cierto? Y también de aprender una profesión ahí, después de 20 años, la vuelta de la vida nos juntó de nuevo. Ya, bueno, yo lo que quería era básicamente saber qué recuerdos le trae esta canción. Oye, Claudio, todos sabemos que mientras estuviste en la Fuerza Aérea, en los años de escuela, tenías un apodo. Cuéntanos, ¿qué es para ti Maverick? Bueno, sí, la verdad que en el año... A fines del año 88 se estrena la película Top Gun. Y nosotros estábamos recién ingresados, a fines del 88 y principios del 89 fue el boom de la película Top Gun. Y nosotros, los alumnos de la escuela, los días viernes, una manera de... Era parte, yo creo que del área docente, de hacer un poquito un día, como las empresas hacen el Gym Day, nos hacían tardes de cine. Y la escuela de especialidades tenía un cine. Que incluso en su época, mi mamá me contaban que era el cine de la Comuna del Bosque y era un cine común y corriente donde tú pagabas por entrar a ver una película. Después ya ese cine se dejó de abrir a la ciudadanía y solamente fue ocupado por los alumnos de la escuela. Y nos llevan en el año 89, nosotros recién egresados, estábamos, y nos llevan a ver una película al cine, claro, y nos creíamos la muerte, nos creíamos la muerte, pero ojo, es que hasta ese momento no teníamos idea, siempre nosotros entrábamos al cine y no teníamos idea ¿Qué película? qué nos iban a dar. Ya, ok. No, si lo sabíamos. O si no hubiera oído más pecho inflado. Listo. Y vamos viendo la película. Y te digo, pero era una weá que, no sé, weón. Te invade una tremenda emoción de saber de que todo lo que se ve en una película no es tan ajena a la realidad de lo que tú vives. De lo que tú vives a diario, de lo que significa vestir el uniforme, de colocarte una chaqueta de vuelo, de andar en una moto, como que todo eso y sobre todo los lentes. Los característicos lentes de aviador. Y yo tuve la suerte de que, no sé si habrá sido uno de los primeros que estando alumno, yo ya empecé a ocupar esos lentes Ray-Ban. Si nos vamos a la génesis y cómo nació, es cierto, a mí el apodo que tuve fue Maverick. ¿Por qué Maverick? La verdad, sí. No, sí, la verdad que no me acuerdo mucho. Sí, es que la verdad que les prometo que. ¿Por el ego? Curso, diga la verdad, dale no. No, pero pucha, pero es que. Capaz que me peguen en la casa. Capaz que No me peguen diga en la más, casa. no diga más. Esto no va a salir en ningún Bueno, lado. Tom Cruise en esa época tenía mucho arrastre con las mujeres y la verdad que a Dios gracias, puedo decir que cuando yo tenía pelo, porque ya no me quedan aquí. Tenía cierta fortuna con el sexo opuesto, más encima militar, lente Ray-Ban, me iba bien en ese aspecto. Y la verdad Cumplía que con toda la expectativa. Cumplía con toda me faltaba la pura moto. Me faltaba la pura moto. Pero la verdad que no recuerdo cómo nació este tema del Maverick, pero sí, pues todos partió el Tom Cruise canchero y no sé, pues seguro de sí mismo. Claro. Se conquistó a la profesora. ¿También? No. No. No sé. Esa parte no va a salir. No, sí,
no importa que salga, si no importa. Pero no, si nosotros no. Pero yo creo que por ahí va el tema, ¿no? Yo de verdad que le juro que no me acuerdo. Pero, Oye, ¿quién pero era, por ahí. ¿Y quién era su Gus? ¿Ah? El amigo de Maverick, ¿quién jugaba ese papel ahí, el papel de Gus? A ver, yo en la época de escuela, ojalá veas esta entrevista este weón. La va a ver. Pero existe un Gus ahí. Sí, pero no le decían Gus propiamente tal, pero andábamos para todos lados juntos. En ese tiempo tenía un compañero que tenía la misma edad mía, pero tenía una cara de guagua. Era una wea chica, ojalá vea la entrevista, era una wea chica así, tenía así una cabeza, ¿eh? Hasta el día de hoy el cabezón. Saliendo de la entrevista lo vamos a llamar. Y fue uno de mis mejores amigos hasta el día de hoy en los 2 años de escuela. Un tipo súper, hiper inteligente. Yo creo que la mitad de mis notas se las debo a él porque lo copiaba. Porque era un tipo que no necesitaba estudiar como estudiamos todos nosotros. A veces nosotros nos amanecíamos estudiando. Él no necesitaba estar toda una noche estudiando y al otro día le iba bien igual. Él era hijo de doctores, de médicos. Y él me cuenta la leyenda que él entró a la Fuerza Aérea en un acto de rebeldía. Algo pasó ahí porque sus papás nunca quisieron que él entrara a la Fuerza Aérea. Él estuvo enojado mucho tiempo con sus padres, o con su madre, no me acuerdo muy bien cómo era la historia. Pero él era un tipo muy inteligente, él fue brigadier mayor de escuadrilla. Incluso brigadier mayores, para que ustedes entiendan, él tenía un cierto grado por sobre nosotros gracias a las notas que él tenía, académicas. Y era académicas y militares. Entonces un tipo muy admirable en ese sentido. Y éramos uña y mugre. Y hubo un tiempo que nos sentamos juntos, pero después cuando él ya ascendió al grado de brigadier, ya no nos pudimos seguir sentando juntos. Y ahí entró, digamos, a batallar otro Gus, un Gus 2, que fue otro colega. Yo pensé es que estábamos en cursos distintos. Sí. Nosotros éramos del área de recursos humanos y ellos eran del área de logística. Y Juan Carlos era de logística. Pensé que iban a cortar el pelo juntos. No. El que iba... me amarraba cuando me cortaban el pelo. El que iba día por medio era Juan Carlos, le encantaba. Tenía muy buena mano el peluquero, decía, por eso le gustaba. Pero sí, Top Gun fue una película que nos marcó, porque justo fue en la época que nosotros ingresamos a la institución. Y estábamos recién ocupando ese uniforme, recién. El que está ahí en la primera imagen. La primera imagen. Entonces, ahí después la compartimos. Fue coincidencia que el estreno de la película prácticamente con nuestro ingreso a la institución. ¿Cómo le habrá leonado el ego ahí esa película? No, tremendamente. Que yo, sin ser de la aviación, me genera ciertas emociones. Sí. Esa película, el contexto y todo lo hay. Claramente. Y cuando nosotros, por ejemplo, salíamos francos, tú no pasabas desapercibido en la calle. Para nada. Más que todavía la gente, yo creo que de a poquito la gente ya empezó a dejar de lado esa odiosidad o esos rencores, bien o mal entendidos a veces, hacia las Fuerzas Armadas, y tú no pasabas desapercibido en la calle. Nosotros andábamos en un micro, porque no existía en ese tiempo que yo saliera franco en auto. No, olvídate, micrito nomás, todos micritos, locomoción colectiva. Claro. Y en el barrio, pues claro, yo llegaba al barrio vestiendo uniforme y todos mis amigos, amigas, vecinas, chiquillas, todos te veían llegar, y la verdad que era para todos como un orgullo de que el vecino, el amigo, el con el que me crié toda mi vida, ahora lo veo vistiendo uniforme. Claro, fue una linda época. Buenísimo. Bueno, ahora ya un poco para cerrar el tema, le doy el pase a JC para seguir ahí indagando un poquito más de la experiencia. Creo que nos des un pase a propósito de la jerga. ¿Cómo fue ese cambio, cierto, de la Fuerza Aérea al mundo de ser un profesional del árbitro? ¿Cómo pasó eso? ¿Tenías interés? ¿Se dio la vida? ¿Fue por una casualidad, una situación? ¿Cómo llegaste a vestir un uniforme de árbitro? La verdad que fue casi a la fuerza. Casi a la fuerza. Antes de entrar a la institución, en nuestros años se hablaba del jugador de fútbol cadete. El jugador de fútbol cadete era el que realizaba fútbol formativo en las divisiones menores de los clubes profesionales. Y a mí me tocó jugar por 2 clubes desde muy pequeño, que fue Audax Italiano, porque yo fui floridano toda mi vida.
Y después terminé mi carrera futbolística de joven, cuasi adolescente, en Colo-Colo. Fueron los dos clubes que me albergaron jugando fútbol, llámese un fútbol un poquito más de elite, más nivelando hacia arriba. Y resulta de que cuando vi un momento en que no me estaba yendo bien, y uno se da cuenta que, no sé, pues vaya, te citan a jugar y no te colocan de titular. Eres un año, estás sentado en la banca, nunca juegas, te sacáis la cresta entrenando toda una semana, no te consideran. Entonces, yo vi partir grandes jugadores de fútbol porque se cansaron de la burocracia del fútbol. Muchas historias, me imagino. Claro, muchas historias. Yo, como te digo, me tocó ver partir muchos jugadores, y yo lo digo así abiertamente. Yo me consideraba un gallo extraordinariamente bueno para la pelota, pero que no sé, pues no, a vistas de las personas que estaban a cargo del fútbol de la época, no le era rentable o no le era interesante. Entonces yo solito siento que a esa época nosotros éramos mucho más maduros que nuestros pendejos a la edad de hoy. Y yo solo tomé la opción de retirarme del fútbol cadete y empezar a estudiar. Y ahí fue cuando dejé el fútbol. Bueno, estando en la Fuerza Aérea, fui seleccionado de fútbol de la Fuerza Aérea. Fui goleador, digamos, del Club Deportivo Albatros. Fui goleador del Club Deportivo de la Escuela de Especialidades. Jugué por el Club Deportivo Aviación. Fui seleccionado de fútbol de la Municipalidad de la Florida, por ejemplo. Yo tenía en esos años un compañero de trabajo que él era suboficial. Y él era árbitro. Él era árbitro amateur, de ligas de bar y todo. ¿Y era compatible esas dos? ¿Se podía? Sí, porque la verdad que, a ver, el trabajo propiamente tal de oficina de un militar es de las 8 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde en esa época. De lunes a viernes, salvo que te tocara hacer una guardia, o te tocara ir en comisión, o en periodo de elecciones. Obviamente ahí no era compatible. Pero hablemos de la normalidad, y mientras no te tocara una guardia, tú tenías todas tus tardes libres. Entonces, él me decía, Claudio, tú que eres tan talentoso futbolísticamente, ¿por qué mejor no te haces árbitro? Siento que te estás perdiendo como jugador de fútbol aficionado o amateur. Dice, no, pues mi subicial, le decía yo, ¿cómo se le ocurre que yo voy a andar arbitrando? Si a mí me gusta jugar fútbol. Ah, y era mayor ya, además. Sí, pues yo era cabo, chiporro, poto pelado. Y tenía visión, parece, te veía. Claro, entonces, es que yo siempre gocé de la institución, y a ti te consta que el fuerte mío fue lo físico. Entonces, él veía mi condición física y decía que yo podía ser un extraordinario árbitro. Y decía, no, hasta que el día prácticamente me terminó ordenando que dejara el fútbol y que me hiciera árbitro. Y yo le dije, ya, tanto que me hiciste, ya, voy a ir a probar. Y ahí partió, me empezaron a designar a un partido, 2 partidos, 3 partidos, y yo en un año logré ser árbitro de tercera división, que muchos llevaban 4 o 5 años esperando la oportunidad, y yo en meses, o sea, en un año calendario llegué a ser un árbitro de tercera división de la época. Y vieron tal talento en mí que me dijeron, Claudio, aquí te estás perdiendo, tú tienes que ser árbitro profesional de fútbol. Y dije, pero todavía no cachaba ni pan iba a la micro. Entonces yo pensaba que los árbitros todos dirigían todo. No, el árbitro amateur es amateur y dirige ligas privadas, asociaciones. Y el árbitro profesional es el que es adoctrinado y formado en la ANFP. Y yo le dije, ¿y cómo entro? Mira, en esos años la única posibilidad era que tú estuvieras comprando prácticamente todos los días el diario hasta que llegara un anuncio que dijera ANFP organiza curso para árbitros de fútbol. Hasta que llegó el día. ¿No es una especie de postulación? Sí. Hasta que yo compraba, tenía más un fardo de diarios porque yo los pescaba y ni los leía, pero yo buscaba si aparecía alguna, hasta que encontré el anuncio en el año 94. En el año 94 salió este anuncio, no me acuerdo si lo vi en La Tercera o en el Mercurio. Y fui y postulé al curso. Fue un curso de 6 años que hoy en día eso ya no existe, porque ahora hay que estudiar una carrera en el Instituto Nacional del Fútbol. Si tú quieres ser árbitro profesional, ANFP, tienes que estudiar la carrera profesional. Se te entrega un título técnico a nivel superior de árbitro de fútbol. Pero en esos años no existía el INAF. Existía un curso. Y ese curso duró 6 meses, donde ingresamos 45 alumnos. Terminamos el curso, 15, y la última etapa era una entrevista con todos los árbitros FIFA de la época en la ANFP. Y de esa entrevista quedamos 11. Y de esos 11, todos llegamos a la primera división del fútbol profesional chileno. ¿Y eso más o menos en cuánto tiempo se da todo eso? Uno llegamos primero. De mi promoción yo fui el primero. Y hay un reportaje que se hizo en el año 98, en donde el reportaje apuntaba que yo era el árbitro que llegó, en la historia del arbitraje chileno, el que llegó más rápido a primera división. No nos terminamos encontrando todos, pero en distintos años. Yo ascendí a primera división
5 o 4 años antes que toda mi promoción. Y después de mi promoción nos volvimos a encontrar todo en primera división, pero yo ya llevaba 4 o 5 años de experiencia en primera división. Una de las cosas por la cual yo dije, a ver, quiero hacer algo distinto, porque la verdad que la monotonía y la vida militar como que me tenían un poquito hastiado. Y yo quería hacer algo distinto. Quería como arrancarme, hacer cualquier estupidez, pero hacer una cosa distinta. Por último, scout. ¿Arrancar de qué? Scout, de la vida militar. ¿Pero de qué? ¿De la disciplina? De todo, en realidad de todo. Llegó un momento en mi época que de verdad que yo quería mandar toda la punta del cerro, como que los milicos ya me tenían hasta acá. Entonces dije, me voy a hacer árbitro profesional. Llegó la nómina de los que quedaron aceptados en el curso y estaba mi nombre, listo. Primer día de clase. Nos sentamos, listo, todos mirándonos las caras. Y llegan los 3 instructores que iban a estar a cargo del curso. Uno de ellos fue solamente a presentarse, que era el presidente de la comisión de árbitros de la época, era don Gastón Castro Macuc. Y él se fue a presentar y presentó a los 2 instructores que iban a estar a cargo del curso. Él solamente fue a presentar quién iban a ser nuestros instructores. Y en ese momento, él dijo, muchachos, sean ustedes bienvenidos. Lo primero que les voy a decir es que ustedes han llegado a una institución disciplinada y jerarquizada por sobre todas las cosas. Y así, disciplina, jerarquía.